Muy buenos días, muy buenas tardes, desde donde nos acompañan. Quisiera agradecer a Nova por la invitación que me han hecho para participar. Me da mucho gusto que, pues, el ejército colabore con organizaciones civiles, porque, pues, muchas veces quienes nos ayudan a interceder en el ejército y la milicia son, pues, igualmente personas como ustedes, ya sea de manera independiente o de la mano en colaboraciones con la milicia. Así es que, pues, gracias por estar aquí y son bienvenidas todas sus preguntas en la casilla de preguntas y, pues, igualmente está el chat a su disposición. Pues, sean bienvenidos. En el ejército, pues, siempre tenemos que explicar qué se va a hacer y luego resumir qué se hizo. Primero les voy a decir quién soy, les voy a hablar un poco del proceso de la justicia militar. Es muy parecido a la justicia civil, pero hay diferencias puntuales y vamos a identificar en dónde están los retos cuando estamos hablando de cuando una persona sobreviviente es elemento del ejército o no. Voy a describirme. En los próximos 20 meses seré la directora de servicios legales para el servicio de víctimas del programa que tenemos, que cubre 6 distritos. A mí me toca la parte media de los Estados Unidos, superviso a 33 abogados y pasantes desde California a Mississippi. Antes de esta función fui fiscal. Ahora me encargo de coordinar. Antes, pues, me tocó a mí, encargarme de un sector y, pues, he visto la creación de los programas de víctimas, así es que es un honor para mí, pues, ser una de, las primeras personas que creó una unidad como la que dirijo en el 2013, cuando se instituyó y, pues, bueno, me tocó ser parte de ese primer equipo y ahora coordino un equipo de la misma índole. Bien, no veo comentarios en el chat, así es que continuemos. Quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre los sobrevivientes conectados al ejército. Si ustedes han trabajado en este campo o no, es muy importante saber que la vida en el ejército es transitoria. Eso quiere decir que vamos de aquí para allá. En el 2012 ingresé a la Fuerza Aérea, ya, pues, me voy a mi quinta comisión y segundo país en los últimos 12 años. Mi hijo tiene 12 años y ha vivido en 5 estados ya, y debido a ello, hay grandes posibilidades de aislarse, y me refiero a cuando uno cambia de estado o en el extranjero. Se piensa que cuando, aunque esté en los Estados Unidos, uno puede hacer amigos, y sí, por supuesto, de alguna manera uno puede pensar así, pero la experiencia de aislarse es más probable si uno no conoce la región en donde está y no utiliza mucho la tecnología, ¿no? Lo vemos en TikTok porque hay quienes viajan y hablan de ya fui aquí, ya fui para allá, y cuando uno viaja a otro país en 45 segundos, 45 minutos ya está en otro país, pero uno puede viajar mucho en los Estados Unidos y sigue en el mismo estado. Yo vivo ahora en San Antonio y es un mundo aparte de lo que uno puede encontrar en Dallas y es muy difícil hacer vínculos sociales. Imagínense si no se habla el idioma, por lo tanto es sumamente difícil hacer comunidad y encontrar los recursos que uno tiene en un círculo social. Así es que esos son elementos que hay que tener en cuenta cuando apoyamos a las personas sobrevivientes a encontrar esos espacios, porque en el contexto militar uno se puede aislar también. Imagínense lo que es incorporarse a una nueva sociedad. Bien, parte del aislamiento en el contexto militar es pues la jerga misma militar. Desafortunadamente tenemos siglas para todo. Hay siglas que no quieren decir absolutamente nada. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea, que se llama el programa Catch.
que quiere decir, pues, identificar dónde están a esas personas que han cometido delitos. Y pues bueno, catch suena a que se iba a atrapar a la gente, que pues estaba cometiendo fechorías, pero en realidad no quiere decir nada. En nuestro contexto de pues dar intercesoría y hacer nuestro trabajo, bueno, pues hay que saber de qué están hablando y hay veces que identificar todos esos elementos que tienen siglas y acrónimos, pues de alguna manera tendremos que saber explicarlos para que se pueda entender, especialmente con las víctimas. Yo, pues ya he representado a casi a 100 personas como asesora legal. Ahora, como coordinadora del equipo de asesores legales, yo les puedo decir que, pues, mis clientes han sido niños jóvenes, adolescentes y, pues, pilotos muy jóvenes, hasta personas ya de edad como coroneles. Y debo decirles que aún así hay veces que no se entiende bien el proceso militar. De ahí tan importante De ahí lo importante de nosotros como asesores podamos explicar. ¿Qué más hay que saber del ejército? Bueno, ¿qué tanto afecta la carrera estar en el ejército? Como les dije, siempre estamos en movimiento. Como sobreviviente, a lo mejor uno no se quiera quedar en el mismo lugar. Tal vez, pues, el hecho de cambiarse no es nada más cambiarse a una o uno mismo, sino toda la familia se va con nosotros y uno tiene que hacer un trámite con el comandante, y pues uno va a dejar a sus colegas para hacer ese cambio si así se desea. Y me imagino que pues hay campos específicos que son muy reducidos. Yo me acuerdo que una de mis primera clienta trabajaba en la unidad de paracaidistas y había solo 4 o 5 instalaciones donde podría podría cambiarse de lugar, sí, pero eran nada más 4 o 5 opciones. Y eso hace que lo que se haya vivido puede afectar la carrera de una manera muy fuerte, o va a ser muy difícil así evitar que cuando uno se cambie, las personas no sepan lo que vivió. Tenemos la Fuerza Espacial, por ejemplo, creo que, pues, son 3 o 4 instalaciones nada más. Quienes se encargan de los misiles, por ejemplo, son igualmente 3 o 4 áreas de especialización. Y uno podría pensar, bueno, pues que se vaya a otra unidad como opción, pues puede ser que en algunos casos no haya tantas opciones. Ahora, cuando hablamos de las agencias que pueden auxiliar, hay una lista enorme y me da mucho gusto saber que hay opciones, pero cada quien trabaja de una manera diferente. SARC, por ejemplo, que es una de las dependencias, se encargan de agresiones sexuales. Tenemos una unidad para violencia doméstica que sabemos que hay veces tienen que ver, y la unidad de violencia doméstica se encarga de unas cosas y la otra unidad no puede representar a menores. Así es que identificar qué puede hacer quién y qué privilegios puede uno obtener y cuáles no. Así es que a lo que voy con esta explicación es que hay que tomar en cuenta infinidad de elementos cuando hablamos de sobrevivientes vinculados al ejército. Si estamos hablando de asesores legales en la Fuerza Aérea o en la Guardia Costera, en las fuerzas especiales, siempre habrá alguien para ayudar a las personas sobrevivientes y navegar esta situación. La idea es que no pasen por todo esto en solitario. Voy a revisar si hay alguna pregunta. Bueno, por lo menos en el chat no veo preguntas. Bien, aquí pues les pongo un poco de contexto para explicar un poco cómo funciona el sistema militar. Quisiera explicarles lo que es la Oficina Legal de Bases. Si alguien escucha
vea legal, ¿a qué se refieren? Se refieren a la oficina legal. Todas las instalaciones en la Fuerza Aérea, en cualquier base militar, tienen una oficina legal. En la base militar, alguien de mi rango, un mayor que tiene ya 10 o 12 años o un teniente coronel, está a cargo de una oficina. Y estamos hablando de que ahí se encontraría la asesoría legal. Ahí es en donde tendrían que estar al corriente de lo que sucede, ya que esa oficina es la que llevaría a cabo la investigación y son la oficina que puede atraer el caso, ya que es su jurisdicción. Así es que es un elemento que hay que tenerlo bien presente. Si estamos hablando de una situación que no puede esperar, pues hay que ir a esta oficina. En esa oficina tenemos la triada de mando. Sería un superintendente que sería el miembro del ejército de mayor rango y por otro lado tenemos al, al asistente que sería la persona que tiene todo el conocimiento que requiere la oficina, quienes se encargan de conocer los casos, es decir, quienes se van a encargar de reunir la información, de ejercer las funciones de fiscalía, son los abogados que requieren eh, capacitación, es decir, van a ser los líderes del futuro. Están empezando y son jóvenes. Así es que si ustedes están hablando con el asistente del abogado y si ustedes mismos son abogados, sepan que pues están en un proceso que ustedes ya vivieron cuando se estaban formando. Así es que no supongan que la persona con la que ustedes van a interactuar tiene ya toda la experiencia del mundo. Es posible que la primera persona con la que tengan contacto pues se está formando. Así es que nosotros obviamente los filtramos muy bien. Son personas sumamente capaces, pero a lo mejor no tienen toda la experiencia. Y si se dan cuenta ustedes de que podrían ustedes explicar las cosas de otra manera porque podría convenir, bueno, pues tomen eso en cuenta. Los pasantes, bueno, obviamente los abogados no pueden hacer su trabajo sin los pasantes, ya que pues son pasantes de derecho que en algún momento pues van a llegar a litigar, pero mientras son pasantes de derecho, pues son auxiliares. Pero aquí estamos hablando que son pasantes de derecho, que son miembros del ejército. Y bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita de cómo se constituye una oficina legal en una base militar? No hay preguntas sobre la estructura, pero ¿a dónde la van a mandar después de esta función? A Colorado Springs. En la Fuerza Aérea de Petersons me va a tocar coordinar la oficina. Ahorita estoy en San Antonio, que bueno, el calor estaba pero duro hace no mucho y pues me da mucho gusto que me voy a un lugar en donde pues el clima está un poco más templado. Bien, ya hablamos de la oficina de la base militar legal y de alguna manera esa es la estructura de mando. En el caso de dónde va a una persona sobreviviente, ese sería el lugar. Bien, ahora vamos a ver cómo es que se traza la línea de mando. Fuera de la Fuerza Aérea, que ahí somos un grupo más pequeñito y si estamos hablando de la naval y otras ramas del ejército, la estructura es diferente, ya que la línea de mando pueden variar de miles de personas. Estamos hablando de que pueden ser miles, cientos, pero siempre habrá un comandante. Tienen los comandantes Delta en la Fuerza Aérea, pero siempre habrá un comandante cuyo trabajo será que se imponga la disciplina en la unidad. Es decir, esa será la persona que pueda tomar decisiones y pueda pues iniciar
las acciones tanto dentro del ejército o lo que se tenga que hacer fuera. Es decir, ese comandante es el que tiene el mando sobre cualquier persona que sea su subalterno. Siempre habrá un equipo que está fuera de su oficina, es decir, tenemos su línea de mando, tenemos el asesor legal y la unidad que se encarga de implementar la ley marcial. Bien, es posible que si están hablando de una investigación, tenga que acercarse a la oficina legal o a la oficina de implementación de la ley. No quiere decir que el comandante esté actualizado de todo, porque ya que se inicia una acción, pues se va a atender en dos entidades distintas. Si hay alguna violación, alguna regla, bueno, pues entonces quien tendría que tomar acción es el comandante. También hay una triada aquí en el liderazgo. Digamos, su mano derecha sería el sargento primero o, como se le dice en términos coloquiales, la camiseta, que es el sargento primero, que se encarga de ser ese puente entre el comandante y los demás. Es decir, tiene que saber qué está pasando en la unidad desde el punto de vista de qué tanto van avanzando según la misión que tengan o a nivel personal. Si tienen que contactar a alguien en la unidad o si tienen que asesorar a la persona sobreviviente sobre a quién contactar si se requiere tomar alguna acción, si no se les está dando la atención que requieren, pues lo primero que habría que hacer la persona es contactar al sargento primero, ya que está en el escuadrón en el rango mayor, ya que pues es posible que ellos sean los supervisores y serían quienes tengan la función de informar ya sea al superintendente o al comandante, ya que la mayoría de nuestros clientes pues van a tener de 18 a 23, así es que por lo general estarán bajo el mando de alguien con mayor experiencia. Aquí tenemos pues una estructura básica en un escuadrón. Puede variar a partir de, pues, qué tan grande o pequeño sea el escuadrón, pero por lo general esa es la estructura que se sigue. A ver, ¿esta información se aplica a todas las ramas del ejército? Por lo general, sí. Tal vez es posible que tengan otras denominaciones, porque en la Fuerza Aérea son escuadrones, la Fuerza Aérea tiene deltas y en el ejército pues, creo que no me acuerdo cómo se dicen, son batallones y guarniciones y cambian. Doctora Ramírez, a ver si me quiere ayudar aquí, porque pues hay un montón de nombres según la rama del ejército, la naval, por ejemplo, también, ya que usan embarcaciones, se llaman diferentes, pero cada comandante va a tener a su mano derecha que es elemento del ejército, por supuesto, y a la persona que los pueda suplir, según sea el caso. Entonces, siempre hay un supervisor dependiendo del número de integrantes que tenga esa unidad, cambiará de nombre. Por ahí alguien levantó la mano. Parece que no. Voy a estar revisando el chat y las preguntas que vayan haciendo. A ver, hasta el momento no veo que haya preguntas, así es que, por favor. Bien, ya hablamos de la estructura de la oficina legal, de las bases y de la estructura de mando. A ver, algunas de las líneas pues son difíciles de ver, pero pues aquí tenemos el ciclo de vida de un caso de pues agresión. Vamos a hacer un recorrido de cómo serían las cosas desde que se hace una denuncia hasta que se llega a juicio. Pues estamos hablando de casi un año. ¿Se pueden agilizar las cosas? Sí. Por lo general se agilizan las cosas. No.
si ustedes piensan, bueno, un año es un montón, sí lo es, y para la persona sobreviviente parecerá una eternidad, pero en el ejército podríamos decir que las cosas avanzan más rápido que en el contexto civil. En unas semanas me va a tocar estar en un juicio que lleva varios años, entonces también me tocó representar a un cliente que ya tenían casi 4 años. Sí, es un montón de tiempo y no me gustaría decirles que aún así no es mucho tiempo, aunque sea más ágil que en el fuero civil, pero si comparamos las cosas, pues avanzan un poco más rápido. Bien, habiendo dicho eso, si empezamos con la denuncia, se pueden detonar distintos caminos. Es posible que la víctima vaya directamente a la oficina de aplicación de justicia, ya sea los nombres son distintos, si es la Marina, si es la Fuerza Aérea, cada una tiene su nombre particular, si es la Guardia Costera, cada una tiene su servicio de investigación con siglas diferentes. Entonces, no les quiero decir mentiras por si me equivoco de las siglas, NCOS, que son oficinas militares de investigación del delito. Ahí se puede ir a denunciar directamente o lo que sucede por lo general, las personas van al centro especializado de agresiones sexuales o a la oficina de defensa de la familia o a la oficina SARC o SHARP para que puedan hacer su denuncia, ya sea cualquiera de estas oficinas que se encarguen de agresiones sexuales, violaciones o cuestiones de familia y de ahí se arranca el proceso. Ahora, después tenemos el siguiente paso, la entrevista. Y en la ley uno no puede decir nunca sucede, pero es difícil que una investigación arranque sin haber hecho una entrevista. La persona sobreviviente puede hacer su denuncia de agresiones sexuales y violencia doméstica y puede decidir que no se investigue y sería un informe restrictivo y pueden ir a las dependencias, SARP, SHARP y decidir que no se investigue. Pero para que se arranque la investigación se requiere la entrevista con el apoyo de una de las oficinas de investigación del delito en el contexto militar. Bien, esas investigaciones pues pueden variar. Por lo general tienen 75 días para llevar a cabo la investigación. Dichas investigaciones, pues a veces requieren más tiempo. Si estamos hablando de que hay distintas víctimas, si ya hubo traslados, es decir, si la persona implicada ya vive en otro lado, porque como les decía, en el entorno militar hay mucho movimiento, es posible que se requieran más de una entrevista con la persona sobreviviente y como abogados, pues tratamos de que eso no suceda, porque no nos gusta que entrevisten a nuestros clientes más de una vez porque es traumático y pues sabemos que eso es lo que hay que evitar, pero a veces es necesario. Ahora, ya que se concluye la investigación, y en el cauce de la misma, desde el 27 de diciembre del 2023, el año pasado, la oficina del Consejo Especial decidió, y porque esa organización decidió hacer un cambio, analizan los casos casi al mismo tiempo y van dando pauta a la investigación para que pues se investigue todo lo posible y no se tenga que regresar a buscar más cabos sueltos. Así es que esta instancia, de la que les hablaré más adelante, pues decidirán si el caso que está en su jurisdicción se le da preferencia para una corte marcial y se dirime por parte de un jurado. Entonces, el OSTC van a
participar, es decir, en el proceso y definirán cómo se lleva a cabo para ver si se va a juicio o no. Y se va a pedir entonces a la víctima que colabore en este proceso. Si uno de nuestros clientes no tiene todavía el acceso a este tribunal especial, sería el momento en donde nos llegan los clientes, ya que les están pidiendo decidir si quisieran participar en un proceso de un tribunal marcial o no. Hay veces que se decide que no quieren participar y si no, si así lo deciden, pues es así. Y si quieren participar, entonces, pues participan de esta manera con el equipo del tribunal y les voy a decir que es muy difícil judicializar un caso sin víctima. Y cuando no hay participación, esta es la situación en la que vemos que el sobreviviente va para el tribunal. Y en situaciones especiales, pues esta persona podría haber salido de la unidad o salido del continente y podría estar empezando en un nuevo cargo con una nueva familia y no quiere tener que volver a aquel lugar, sobre todo cuando ya has pasado por bastante y has avanzado en tu proceso de cura. Entonces, no siempre, o de supervivencia, entonces no estás obligado. Es apenas un día en el tribunal. Nosotros lo que tenemos que hacer es intercesar para los intereses de nuestros clientes, pero si la víctima quiere participar en el tribunal y hay suficientes pruebas para tener una condena, nosotros podemos ver si hay pruebas suficientes para tener una condena, pues entonces nosotros podemos pensar en hacer la corte marcial y habrá una em, mm, audiencia preliminar y con eso habrá un jurado y después de esto habrá el OTCSC, que sería el vehículo para llevar este proceso adelante. Una vez se realiza todo esto, solo quedan dos opciones. Habrá primero el caso y luego el castigo. Y normalmente donde en vez de tener casos donde se realizan las mociones y el tribunal a la misma vez, se realizan primero las mociones y luego se hace el tribunal o el caso. Esto lo hacemos para mm, poder evitar que se atrasen los casos. Así, cuando llegamos al tribunal, no habrán muchas sorpresas y se puede encaminar y avanzar en el caso, en el tribunal. Muchas veces lo que pasa es que las víctimas se preparan emocionalmente, físicamente y también financieramente y llega el día de tener el tribunal, pues hay una sorpresa. Y por eso preferimos tener un proceso bifurcado, donde hacemos las mociones primero y luego el tribunal. Entonces, así realizamos estos dos procesos, estos dos pasos, uno después del otro. Primero encontramos que la persona tiene, se le condena a la persona y luego más adelante decidimos cuál será la sentencia. A veces hay bastante tiempo entre las dos cosas, pero normalmente nosotros intentamos tener menos espacio entre los dos pasos de este
proceso. Hay unas preguntas aquí en el chat. ¿Hay una diferencia en el tiempo que se realiza para entender los delitos graves o menores frente a los delitos graves? Mira, en nuestro sistema no existen estas dos categorías. Para nosotros hay infracciones. Y cuando vamos al artículo 120, que es un paraguas para que nosotros entendamos la ley, lo que nosotros sabemos es que siempre va a demorar el mismo tiempo, tardar el mismo tiempo. Cuando pensamos en delitos menores frente a delitos graves, lo que vemos es que, y claro, no estamos hablando de asesinato ni nada del tipo, pero en los casos de agresión sexual, estos se pueden adjudicar en un tribunal especial donde se realiza la corte marcial fuera de las cortes normales. Pero quizás puede acelerarse en cuanto a su ejecución, pero no hacemos una investigación diferente para los delitos menores ni los delitos graves. Es todo igual, son todas infracciones y ofensas y las consideramos de la misma manera. Tenemos algunas preguntas más. Un momento. ¿Este proceso cambia si la denuncia no la hace la víctima? Trabajé con alguien a quien se le abrió un caso porque la base se enteró de un caso civil y abrió su propia investigación. Buena pregunta. En general, nuestras oficinas legales no van a pasarse tiempo buscando nuevos casos, pero si la información se les presenta, sobre todo a los superiores o a los comandantes, se puede recomendar algún tipo de acción, porque existe acusaciones o existen acusaciones en el sistema. Entonces, si el grupo no quiere realizar el tribunal, pues puede ser que no se realicen las investigaciones. Pero hay que decir también que el servicio militar no puede acusar a alguien más de una vez para los mismos hechos. Sobre todo si esto ya existe, si hay un proceso que se está realizando en el lado civil, el lado militar no puede decir, mira, vamos a abrir una investigación y realizar el mismo tipo de tribunal, pero en el lado militar. Esto no existe. Entonces, con esto, el lado la cuestión de jurisdicción cambia y son cosas diferentes, pero no se pueden hacer dos tribunales paralelos para la misma ofensa. Ahora, otra pregunta. ¿Qué tan o con qué frecuencia no se notifica a un sobreviviente de la celebración de vistas en los procedimientos civiles? Mira, esto normalmente nunca pasa. No digo que no pasa, pero en general, cuando tenemos un abogado que trabaja para la víctima, es, es muy común. Pocas veces vemos una víctima aparecer o comparecer frente al tribunal sin un abogado. Solo pasaría cuando usted es, no sé, un civil y no tiene ningún otro recurso, pero normalmente siempre tenemos un proceso para permitir y para proporcionar un abogado que tiene esta información. Entonces, las víctimas en el sistema militar realmente
tiene todos los recursos para saber cuándo la persona tiene que comparecer, y nuestro trabajo como abogados para las víctimas es empoderar a estas personas. Y nosotros estamos trabajando en la comunidad de defensa y en SIO. Nosotros estamos todos aquí para trabajar en este tipo de situación para que no haya una situación donde el sobreviviente no sea notificado sobre la celebración de una audiencia. Esto hace parte de nuestro trabajo, informarle a la víctima. Y claro, que sabemos que pasa, pero no es muy común. Voy a leer otra pregunta y las demás las guardo para más tarde. Entonces, ¿qué pasa en el caso de una víctima fallecida, ya sea a consecuencia del delito o que fallezca durante el proceso? Bueno, para casos como un asesinato, por ejemplo, o que sea doloso. Ahora, sí, y no, espero que no sea muy bruto lo que voy a decir, pero si se puede, si hay un proceso que continúa sin la víctima, donde se puede asignar un abogado a la familia de la víctima si la víctima fallece. Y con eso se puede continuar con el caso. Si hay un caso donde hay testigos que se requieren, si estamos hablando de un caso de agresión sexual y las únicas dos personas que saben lo que sucedió y no habían otros testigos, pues fuera del acusado y el sobreviviente, entonces este caso sería difícil de procesar porque no se puede introducir pruebas, y la sexta enmienda de la Constitución no permite este tipo de situación, porque si no hay una persona que vaya al banquillo, no podemos realizar este tipo de caso y el, el proceso no va adelante. Pero si no tenemos a alguien que, bueno, si hay situaciones donde sí podemos traer a alguien para dar testimonio, pues ahí sí podemos llevar el caso hacia adelante, pero en los casos donde no hay esa posibilidad, pues no es una posibilidad. Muchas gracias y muy buenas preguntas. Y por favor, díganme cuando yo tengo solo 5 minutos sobrando. Sí, claro. Bueno, ¿y cuándo vamos a entrar en contacto con la cadena de comando? Pues depende bastante de diferentes situaciones, pero muchas veces em, lo más normal es entrar en contacto con el comando o con el mando. Pero si el caso, si usted es un abogado o abogada, hay que entrar en contacto con la, el abogado de la contraparte. Es importante que todos estén juntos y que puedan trabajar juntos, y así se fortalecen tanto en el lado militar como en el lado civil. Y claro, no buscamos traumatizar a la víctima y todo lo demás, pero si eres un coordinador de agresión sexual o algo de ese tipo, habrán personas, o sea, partes o contrapartes eh, en los casos, y sería bueno entrar en contacto con esos homólogos antes de entrar en contacto con otras personas. Y luego tenemos que pensar sobre la policía y diferentes grupos que podrían ayudarnos. Cuando hablamos de la policía en el mando, a veces tenemos que dejar que estas autoridades judiciales o policiales puedan dirigir a las personas sobre cómo proceder.
y tienen que recibir sus órdenes del juez. Hay también situaciones donde tenemos el abogado de la víctima y el abogado de la persona que se está defendiendo, que tienen que encontrarse para que todo el mundo se entienda. Pero en general, sobre todo en la Marina, estamos bien rezagados cuando se trata de estos procedimientos. La única vez que podemos ver que alguien pueda forzar al personal militar a hacer lo que tiene que hacer, todo depende de cuánto dinero recibe la persona para su vivienda. Y hay una diferencia clara entre las personas que tienen dependientes y los que no. Y si van a consultar estas cifras, la diferencia entre estos dos números de la persona que tiene dependientes y la que no tiene dependientes, la diferencia entre estos dos números es lo que podría forzarle el juez al personal militar a pagar. Pero puede ser poco dinero, como $100 o $2,200. Entonces hay muy poca diferencia entre estos dos números, porque la persona con dependientes quizás solo gane $200 más que la persona sin dependientes. En la Marina realmente entienden exactamente cuánto uno tiene que pagar y se le informa cuánto hay que pagar a la esposa o al esposo. Y todo esto es muy importante para nosotros como mm, abogados de las víctimas para explicar al juez por qué esta persona necesita más apoyo para sus niños, ¿no? En las fuerzas aéreas, en el ejército, no lo tienen tan calculado como lo tenemos nosotros acerca de la cuota alimentaria o la manutención. Entonces, lo que nosotros sabemos es que tenemos mucha información sobre cómo se debería proceder. Una vez tengamos las instrucciones, pues es bastante fácil ejecutar, porque lo que podemos decir es, mira, yo tengo que hacer que la voluntad o la orden del juez se cumpla. Entonces, con este tipo de poder, los mandos pueden decirle y hacer que el personal militar pague la cuota alimentaria. Ahora, cuando hablamos de las denuncias limitadas y no limitadas, puede ser que haya, por ejemplo, un caso de agresión sexual. Tenemos diferentes situaciones que se nos presentan. Nosotros podemos colocar órdenes de protección, de no contacto. Por ejemplo, también se le puede decir, no se puede entrar en contacto con terceros asociados con la víctima, por ejemplo. O se puede transferir a una persona militar para que esté lejos de su pareja y con esto se puede sacarle de su misión a un personal para que pueda salir del contacto próximo de la víctima. Entonces, hay bastantes recursos para aquellas personas que tienen que lidiar con sus abusadores o agresores y hacer que estas personas salgan del patio.
Una cosa que se puede hacer es también limitar al personal militar para que solo o para que se mantenga apenas en la base. Esto es algo que a veces se puede entender como un castigo antes del tribunal. Entonces, con esto hay que encontrar un equilibrio, pero a veces cuando hay una cuestión de seguridad y de bienestar de la víctima, puede ser que entren en vigor este tipo de medidas. Hay unas preguntas en el QIA. Hay una pregunta sobre lo que has hablado, o has mencionado. Dijiste que se puede hacer una transferencia o un traslado urgente para los niños. Mira, si tenemos un dependiente que está en fuera del continente americano, y esto incluye a Hawái o Alaska, pero básicamente hemos tenido situaciones también inversos donde hay una persona extranjera que es dependiente y está en Estados Unidos y su sistema de apoyo existe en otro país. Podemos mandar a esta persona de vuelta a aquel otro país y les ofrecemos asistencia financiera para que puedan volver a su país de origen y así esta persona puede encontrarse alrededor de su familia. Pero dentro de Estados Unidos también existen unos traslados y unas subvenciones para ayudar a los dependientes salir de la situación peligrosa y así no están en una situación mala solo porque tienen una limitación financiera. Y en los traslados urgentes existen diferentes procedimientos. Y solo para que sepas, quedan unos 15 minutos. Bueno, yo no sé cómo abrir la casilla del QIA. Entonces voy a continuar. Sé que lo tengo abierto, pero no lo veo muy bien, ¿vale? Bueno, muy rápidamente. La diferencia entre las órdenes de protección civiles y militares. Mira, en las órdenes de protección civil son válidas tanto en y fuera y dentro de la base. Lo que yo diría es que es siempre mejor tener una orden de protección civil junto con una orden militar de protección. Nosotros podemos encontrar vías para tener o obtener estas órdenes de protección militar bastante fácilmente, pero cuando hablamos de la policía civil, ella no puede hacer mucho en la base militar. Entonces, si ya tienen las dos órdenes de protección, todas las fuerzas policiales o militares pueden ayudar a proteger a la víctima. Y ya sabemos que las órdenes de protección civil tardan más que las militares, pero en todo caso sabemos que es bastante fácil obtener la militar, pero lo que sabemos es que las militares no tienen tanto impacto fuera de la base como las civiles no tienen tanto impacto dentro de la base. Bueno, entonces aquí es lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer para representar a, a los difuntos, por ejemplo. em, Nosotros vamos a empoderar y defender a todos nuestros clientes en todas las jurisdicciones. También podemos defender a militares, pero no podemos defender a civiles en el tribunal. Y esa es la gran distinción. Pero nosotros que tenemos servicios hermana en Nova, por ejemplo, nosotros seguimos muchas más reglas y estamos realmente buscando maneras para ayudar y apoyar a las víctimas.
Y nuestro trabajo es referir a nuestros clientes. Mis colegas están buscando o están creando un libro electrónico con recursos, porque si tenemos a una persona que no cualifica para algún tipo de apoyo o otro, tenemos diferentes sistemas que les pueden ayudar. Y aquí tenemos un mapa de dónde están ubicadas las oficinas de em, las oficinas de asesoramiento a las víctimas por distrito. Entonces, si usted se encuentra cerca de unas instalaciones que no tienen este tipo de oficina de asesoramiento a las víctimas, pues em, podemos referirte a otra. Porque lo que sabemos es que muchas veces hay una jurisdicción para cada una de estas oficinas. Así que sería bueno que ustedes entren en contacto con las instalaciones militares cerca de su región o en su región para que entiendan dónde y cómo encontrar este tipo de recurso. Y hemos hablado de los requisitos en varios momentos. No voy a entrar en mucho detalle aquí, pero si la persona tiene un uniforme, tendrá acceso a estos servicios de la víctima. Entonces, si estamos hablando de violencia doméstica o agresión sexual, nosotros representamos a cualquier persona con uniforme. Y si no somos nosotros, será la Guardia Nacional o quien sea. Si la persona tiene una conexión con los servicios o las fuerzas militares que sea independiente y o que la persona acusada lleva un uniforme, esta persona recibe también un apoyo, o sea, la víctima va a recibir el apoyo. Pero si estamos hablando de civiles, el Departamento de Defensa no tiene jurisdicción sobre esa persona y con esto nuestros servicios de apoyo no pueden aplicarse a estas personas y no hay mucho que podamos hacer para esto. Pero como hemos dicho antes, tenemos una política de o pedidos de excepciones, sobre todo cuando tenemos un civil no asociado con el servicio militar que podría pedir una asistencia. Esta persona desde el principio no cumple con los requisitos, pero puede ser que durante el proceso sí se pueda incluir en el servicio de asesoramiento para las víctimas. Ahora, ustedes pueden entrar en contacto conmigo o con otros grupos o oficinas para tener más información sobre todo esto. Y finalmente tenemos nuestro caso hipotético. Yo no sé si las otras personas ya han leído esto, pero les voy a permitir unos 60 minutos para que lean este caso hipotético. Sí, yo lo voy a leer. Los vimos en el primer día y mientras tanto puedes leer las preguntas, ¿no? Pero ahora tenemos este primer parágrafo que es igual. El miembro del servicio Jones es militar en activo, está casado con Jennifer, que no está en servicio activo ni es veterana. SM Jones y Jennifer tienen 3 hijos, Mika, Cheyenne y Dakota. Mika y Cheyenne son hijos biológicos de SM Jones y Jennifer. Dakota es hijo biológico de SM Jones e hijastro de Jennifer. SM Jones está destinado en Alaska, en la base, y
Jones ha cometido actos de violencia doméstica, incluida agresión sexual contra Jennifer. Y Jones también ha acosado a Jennifer. Jennifer y SM Jones están ahora separados y Jennifer vive fuera de la base con sus 3 hijos. Jennifer ha contratado a un abogado civil especializado en derechos de las víctimas. Están considerando denunciar la conducta de SM Jones a la agencia de investigación militar pertinente. No lo han denunciado a la policía civil. La situación está causando estrés y ansiedad a Jennifer. Les abruma la idea de presentarse solas. También les preocupa que una vez que denuncien la conducta de SM Jones, a los investigadores militares se les exija permanecer cerca de la instalación militar hasta que se resuelva el caso. El abogado civil de Jennifer les ha explicado el general cómo progresa un caso a través de los sistemas de justicia penal, civil y militar, pero Jennifer quiere saber más sobre cómo son los procesos militares desde el Consejo de Guerra hasta la simple separación. Y se preguntan si el proceso perturbará la vida de sus hijos y durante cuánto tiempo. La preocupación, les preocupan los efectos del contacto continuado con SM Jones y aunque sea a través del sistema judicial. Bueno, las preguntas son para ustedes. Bien, ¿qué tipo de apoyo civil tiene Jennifer a su disposición durante la investigación militar mientras este caso sigue abierto? Inciso A. Inciso A. El intercesor civil de Jennifer le puede dar apoyo en un tribunal militar. B. ¿Puede un abogado civil representar a Jennifer en un tribunal militar? Ya empezamos a recibir las respuestas A y B en el chat. Bien, veo un montón de sí y otro tipo de respuestas. A ver. Para empezar, todos ustedes son un recurso que cuenta. Ustedes ya han participado en estos juicios y esperemos que puedan explicar el sistema militar, pero también cómo funcionan las agencias con las que ustedes trabajan con los programas como SHARP y FAB. Bien, entonces el intercesor civil o el abogado civil puede apoyar a Jennifer. ¿Pueden estar en un tribunal militar? Sí. ¿Pueden entrar a una instalación militar? Esa es otra cosa. Les puedo decir que siempre y cuando no tengan una orden con su nombre, pues van a poder ustedes tramitar su acceso a una instalación militar, si tienen una licencia de conducir y pues obviamente y se tienen que portar bien en la base, si no, pues se van a meter en problemas. ¿Puede un abogado civil representar a alguien como Jennifer en un tribunal militar? Se puede. En las reglas del ejército y la fuerza aérea tienen sus reglas. Según la jurisdicción habrá que revisar las reglas. Aquí el problema es que obviamente pues no se le va a pagar a ese abogado a menos de que trabaje pro bono. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero en términos de la posibilidad, sí. Yo nunca he visto a nadie que participe, pero como abogado en un tribunal militar, sí, de manera voluntaria se puede. Hay posibilidades en los que, que se haga que consta en actas que tienen derecho a ejercer en tal o cual jurisdicción y que la clienta se hará cargo de
esos honorarios, sea cual sea el acuerdo. Bien, les han pedido que estén en una instalación militar mientras se está llevando a cabo el tribunal militar. Es mucho más fácil, por supuesto, no tener que ir, pero hay entrevistas que se han llevado a cabo de manera virtual. La preparación obviamente es mejor en persona, pero no hay nada que exija. Es decir, el ejército no le puede decir a los civiles qué hacer. Nosotros no podemos obstruir el desplazamiento de una persona civil a menos de que entonces estemos en otro país y les obstruyamos el tránsito, esa es otra cosa, pero no tenemos esa facultad. En dado que haya un conflicto, por ejemplo, esa es otra cosa. Cuando me refiero a la institución, me refiero a todas las personas que participan. Hay agentes especiales que tienen la capacidad de entrevistar a las personas y en especial a los menores. OSTC recibe capacidad especial para trabajar con menores. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por atender a los menores de la mejor manera, ya que sabemos que son una población muy sensible. A veces, pues, los casos en los que sea imperativo hacer una entrevista, pues se puede considerar si se puede hacer de manera virtual. Sí, la presencia física puede hacer que la experiencia sea todavía más traumática. Me parece que es la manera en la que transcurrirían las cosas. Siempre se hace el esfuerzo por reducir el nivel de posible trauma. Bien, tenemos algunas preguntas que no se han contestado, pero si es posible, puedo hacer una compilación de las preguntas, ya que se nos está acabando el tiempo y posteriormente circularemos la respuesta. Sí, por supuesto, estoy a su disposición. Tal vez tome un poquito más del tiempo que me tocaba, pero es que en las próximas 2 semanas no voy a poder porque estoy en juicio. Muchas gracias. Siempre, Macari Dennis